tiene ningún error, es inspirada, es preservada y es inerrante. Eso lo vimos brevemente la semana pasada. También vimos que la Biblia es el testamento de Dios. Según la definición de testamento, es la declaración de su última voluntad de quien hace algo, que hace alguien, disponiendo de bienes y asuntos que le atañen para después de su muerte. Entonces, la Biblia es el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces es bien importante conocer la Biblia, porque es a través de ella que conocemos la voluntad de Dios. Porque es a través de ella, de la Biblia, que conocemos de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Juan 5:39 que es a través de la palabra de Dios que nosotros conocemos de Él, porque ella es la que da testimonio de Cristo. Entonces, es únicamente a través de la Biblia que podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por ello, no podemos cambiar, ni omitir, ni agregar nada, y di varias referencias para ello. Entonces, con esto en mente, vimos que el Nuevo Testamento fue dirigido específicamente para la iglesia, sin menospreciar el Antiguo Testamento porque tiene grandes enseñanzas, pero el Nuevo Testamento fue dirigido específicamente para la iglesia. Ya habíamos hablado de que la iglesia fue establecida en el ministerio terrenal de Jesucristo cuando Él llamó a los primeros discípulos, los llamó con un propósito aparte, y ese es realmente el significado de iglesia. Iglesia es una palabra que significa una asamblea llamada con un propósito específico. Y el Señor llamó a estas personas, ellos siguieron al Señor Jesucristo, los primeros apóstoles, y Él los apartó con el propósito de ir a predicar el Evangelio. Entonces, en la Gran Comisión vemos esto, pero también vemos la promesa de perpetuidad de esta iglesia que Jesucristo estableció cuando dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto quiere decir que esa iglesia que Jesús edificó iba a permanecer todos los días hasta el fin del mundo. Esto es bien importante entenderlo, la perpetuidad de la iglesia. Entonces, hoy en día, después de 2000 años que la iglesia fue establecida, podemos tener la seguridad de que hay una línea trazada desde el comienzo de la iglesia que Jesucristo estableció hasta hoy en día, por esa promesa de perpetuidad. Efesios 3:21 dice que a Cristo debe ser la gloria en la iglesia por todas las edades. Nuevamente ahí está hablando de perpetuidad. Mateo 16:18 dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, si nosotros tenemos esto en mente, va a ser más fácil poder entender todo lo que viene después. Es curioso que nosotros decimos que la Biblia es nuestra única fuente de autoridad y práctica. Sin embargo, casi todas las iglesias que se dicen cristianas, si no es que todas, dicen lo mismo. Pero variamos en muchas doctrinas. Hay muchas doctrinas que son muy diferentes. Entonces, quiero repetir la semana pasada, brevemente repetir esto. Yo dije que la iglesia luterana, conocida como una iglesia de la Reforma, comenzada por Martín Lutero, no es una buena iglesia. De hecho, Martín Lutero, hermanos, y yo sé que estoy hablando cosas delicadas, que Martín Lutero no fue una muy buena persona que digamos. Él escribió una confesión de fe que se llama la Confesión de Fe de Augsburgo. La semana pasada yo leí ciertos puntos de la Confesión de Fe de Augsburgo que no tienen nada que ver con las enseñanzas bíblicas. Nada que ver. De hecho, él creía en la salvación por medio del bautismo, él creía en la salvación por obras, él creía incluso en la adoración a María también. Sin embargo, hoy en día yo he visto muchas personas cristianas que le atribuyen a Martín Lutero un don muy grande como el gran reformador, el gran cristiano, sin hacer un estudio minucioso de su vida y sus creencias. Estamos tan acostumbrados, queridos hermanos, a simplemente escuchar lo que alguien dice y asimilarlo como una verdad, sin hacer nuestro estudio para corroborar que las cosas que se están diciendo son verdaderamente así. Tenemos que aplicar el principio bereano, como los hermanos de Berea, que escudriñaban las Escrituras, todo lo que Pablo decía cada día para ver si estas cosas eran así.
Entonces, la Confesión de Fe de Habsburgo, que es la autoridad de la Iglesia luterana, es una serie de artículos con su declaración de fe que forma parte del Libro de la Concordia, que es la base de la creencia de la Iglesia luterana. Entonces, debido a ello, yo puedo decir que la Iglesia luterana, con todo el respeto que se merecen los hermanos que están ahí luteranos, no tienen la Biblia como su única fuente de autoridad y práctica, porque ellos también tienen la Confesión de Fe de Habsburgo como una autoridad. Yo dije la semana pasada que hace años atrás yo estaba allá por Monterrey y me metí en esas tiendas de libros usados que hay en el centro, y hay una sección que había libros religiosos y yo conseguí un libro muy viejo. Está todo ruñido, incluso yo creo como ratones, cucarachas o no sé, pero todavía está en muy buen estado, así que lo compré, que es la Confesión de Fe de Westminster, escrito por George Henry. Este libro es muy importante, bueno, para mí en el caso, porque yo estaba estudiando acerca de esto, que es la confesión de fe, o más bien dicho, el credo que la iglesia presbiteriana. Ahora, miren bien, la iglesia presbiteriana, si usted encuentra un presbiteriano, le va a decir lo mismo. No, nosotros creemos que la Biblia es nuestra única fuente de autoridad y práctica. Pero vamos a ver si es cierto. Dice aquí al lector una nota que viene en el libro, en la primera página, por el traductor que se llama Gonzalo Castillo Cárdenas. Dice así: para los pastores y laicos presbiterianos de América Latina, la confesión de fe de Westminster es tal vez la menos desconocida. Después del credo apostólico, que por cierto, quiero hacer una pausa, el credo apostólico, yo lo mencioné la semana pasada, es un credo que no tampoco tiene muy buena enseñanza. La mayoría de las cosas que vienen en el credo apostólico están bien, pero enseña lo que se conoce como la Iglesia Universal. Bueno, sigue diciendo, entre todas las confesiones cristianas que ha producido la Iglesia en distintas épocas de su larga historia, casi totalmente ignoradas son, por ejemplo, la Confesión Galicana, la Confesión Helvética, monumentos doctrinarios de la tradición calvinista. O sea, la Confesión Galicana, la Confesión Helvética son monumentos doctrinarios de la tradición calvinista. Note esto. Después dice, en cambio, la Confesión de Fe de Westminster, por haber sido introducida por los misioneros norteamericanos que iniciaron la obra presbiteriana en nuestro continente, es estudiada en muchos seminarios de aquella denominación, y a veces también al nivel de la congregación local. Después sigue diciendo, la necesidad de una interpretación contemporánea de esta obra clásica surge del hecho de que ella data del siglo XVII, época dominada por el legalismo, el individualismo y la pretensión de conocer con precisión los límites exactos entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. O sea, lo que está diciendo aquí que esta confesión se modificó un poco para hacerla un poco más suave a la rigidez que tenía la original. Después sigue diciendo, hoy en día, el estudio más profundo de la Biblia y las nuevas condiciones sociales, económicas y políticas del mundo nos están exigiendo a cada paso una reinterpretación de la verdad antigua. Ahora, cuando usted lea un libro, a mí me gusta mucho leer, tengo muchos libros aquí en casa, tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos leyendo. Aquí lo que está diciendo, y vuelvo y lo repito, dice así, hoy en día el estudio más profundo de la Biblia y las nuevas condiciones sociales, económicas y políticas del mundo nos están exigiendo a cada paso una reinterpretación de la verdad antigua. O sea, lo que está diciendo es de que lo que se creía hace 2000 años atrás, hace 1500 años atrás, hace 1000 años atrás, hace 1500 años incluso, ahora lo tenemos que reinterpretar con una verdad diferente. Esto es bien crítico. Dice, esto es precisamente lo que ha logrado el admirable Dr. George Henry, profesor de Teología Sistemática del Seminario Teológico de Princeton, en Nueva Jersey. Entonces, esto es interesante porque estos están reinterpretando la verdad que ellos mismos profesaban creer hace muchos años atrás. Sigue diciendo en la nota del traductor, dice, en esta como en otras obras teológicas, el adjetivo reformado o reformada, entre comillas, se refiere a esta corriente doctrinal
surgida de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Ahora, esto es muy interesante, que cuando nosotros hablamos del adjetivo reformado o reformada, se está refiriendo a la corriente doctrinal. Pero fíjense bien, dice que fue surgida de la Reforma Protestante en el siglo XVI. O sea, muchas de las cosas que se enseñan en la Reforma no se enseñaban antes, fueron surgidas dentro del siglo XVI. Dice más adelante, cuyos principales exponentes fueron Calvino, Zwinglio, Knox y otros autores del Catecismo de Heidelberg. Si bien tiene que ver directamente con la Reforma, se usa para distinguir esta corriente teológica de otras. ¿Ok? Dice aquí como la luterana, la anglicana y la anabaptista, etc. Ahora, esto es muy importante para mí, porque ellos mismos están diciendo que la doctrina que ellos están teniendo aquí en esta confesión es una doctrina que está muy diferente o está distinguida diferente a la corriente teológica de otras como la luterana, la anglicana y la anabaptista. Ahora, hermanos, nuevamente, si vamos a la historia, la corriente anabaptista es la corriente bautista que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, desde aquel entonces, desde el siglo XVI, ya había una división muy grande entre la iglesia presbiteriana y la verdadera iglesia que Jesucristo había establecido, que era la corriente anabaptista. Ni se diga de la iglesia luterana y mucho menos de la anglicana. Pero me interesa a mí que ellos mismos están asegurando que los anabaptistas teníamos una doctrina diferente, porque claro, era obvio que los anabaptistas tenían una doctrina apegada 100% a la palabra de Dios. Entonces, con esto estoy diciendo, hermanos, que la iglesia presbiteriana desde sus comienzos no tenía la misma doctrina que los verdaderos cristianos tenían. Sigue diciendo más adelante en el libro, dice, desde los primeros siglos de la iglesia cristiana ha formulado declaraciones de su fe, ya sea en forma de breves resúmenes de sus artículos o elementos principales tales como el credo apostólico, el que mencioné hace rato que habla acerca de la iglesia universal, o en forma de documentos detallados y elaborados con mayor amplitud, tales como la Confesión de Fe de Westminster. El objeto de estas declaraciones ha sido cumplir con distintos propósitos. El credo apostólico, que surgió probablemente de los credos que recitaban los conversos en su bautismo en la antigua iglesia de Roma, es apropiado para ser repetido por los cristianos como una manera de dar testimonio de su fe. En él se nombran los elementos principales e implícitos en la fe cristiana, sin interpretarlos ni dar de ellos ninguna explicación. Otros tales como el credo de Niceno fueron formulados con el propósito de ofrecer una enseñanza plena de autoridad sobre algunos artículos específicos de la fe, acerca de las cuales habían surgido grandes disputas entre cristianos. Ahora, aquí dice que el credo de Niceno también fue formulado con el propósito de ofrecer una enseñanza de plena autoridad sobre algunos artículos específicos de la fe. Pero el credo de Niceno, y aquí lo tengo, dice, entre otras cosas, creo en una santa iglesia católica y apostólica. Creo en un bautismo para remisión de los pecados. Y esto no es una doctrina totalmente ajena a lo que la Biblia enseña. El bautismo no es necesario para salvación. Eso se le llama la doctrina de la regeneración bautismal. Lo único que necesitamos para ser salvos es depositar nuestra fe en Cristo, quien es el Salvador. Pero lo que me interesa es que ellos mismos están diciendo que el credo de Niceno fue formulado con el propósito de ofrecer una enseñanza plena de autoridad sobre los artículos específicos de la fe. O sea, lo que están diciendo ellos es de que sí creemos en la Biblia, pero también creemos en la Confesión de Fe de Westminster. También creemos en el credo de Niceno. Y esos credos y esas confesiones no son bíblicas. Sigue más adelante diciendo, acerca de los cuales habían surgido grandes disputas entre los cristianos. Esto lo acabo de leer. Claro, tenía que surgir grandes disputas entre cristianos porque pues nosotros como anabaptistas o bautistas hoy en día no creemos lo que el credo de Niceno está promoviendo. Dice, el propósito de estos credos era fijar la opinión correcta. La opinión correcta. ¿Cómo es posible? Y esto es lo que yo no puedo entender, queridos hermanos, ¿cómo es posible que cristianos genuinos, que se dicen cristianos, puedan aceptar
la confesión de fe de Westminster, la confesión de fe de Habsburgo, o los credos como el credo de Niceno, el credo de Atanasio,